Muy buenos días, estamos martes 8 de diciembre en asignatura de Ciencias Naturales. El tema de la clase, plantas sin semillas y sus variedades. El objetivo de la clase es identificar las plantas sin semillas y sus variedades mediante imágenes para conocer su clasificación y la relación que mantienen con la humedad del suelo y la importancia que estas plantas generan al medio ambiente. La destreza, explorar y clasificar las plantas sin semilla y explicar su relación con la humedad del suelo y su importancia para el ambiente. Bien. Las plantas. Nosotros conocemos que las plantas son organismos multicelulares de diversos tamaños y formas, como las que vemos aquí en las imágenes. Estas plantas se pueden adaptar casi a todos los hábitats que existen en el planeta. Observamos diferentes tipos de plantas y como lo mencioné, que se pueden adaptar en diferentes hábitats de nuestro planeta. Actualmente, algunos científicos concuerdan que las plantas han ido evolucionando. Ya, que es lo que vamos a ver aquí. Pero antes de eso, nosotros sabemos pues que las plantas son seres vivos, que estas plantitas se alimentan, crecen y se reproducen. Cada una de sus partes de la planta cumplen funciones que la mantienen saludable. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no?, que la estructura de la planta es la raíz, el tallo, las hojas, las semillas de los frutos y las flores. Esa es la estructura de una planta, ¿ya? Pero en el caso de nosotros, de clase de la materia de hoy, nosotros vamos a ver sobre las plantas sin semillas, es decir, que no poseen fruto, ¿ya? Ahora sí, nosotros conversábamos sobre la evolución de estas plantas, ¿ya? Les había dicho que algunos científicos concuerdan con que estas plantas han evolucionado. Antiguamente, existía la alga verde, que es la alga verde, que luego con el transcurso del tiempo, las algas verdes son un grupo de plantas muy variadas, que son pues más bien organismos acuáticos, que van desde especies microscópicas unicelulares, es decir, muy pequeñitas, hasta especies multicelulares de gran tamaño. Es decir, que estas algas pueden ir desde formas muy pequeñas, o sea, muy microscópicas, chiquititas, hasta formas muy grandes, ¿ya? Aunque la mayoría de veces se habla de las algas como si fueran plantas, estas en realidad pertenecen al grupo de protistas, es decir, que no son consideradas plantas, ¿ya? Sino que eso de aquí les converso de cómo se originaron las plantas. Al igual que las plantas terrestres, las algas verdes realizan fotosíntesis para convertir la energía lumínica del sol en energía que necesitan para su desarrollo. Es decir, que también realizan fotosíntesis. Bueno, desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado las algas como suplemento alimenticio. Actualmente son usadas en la agricultura, en la cosmetología y en el área de la medicina. Ya nosotros aquí observamos cómo ha sido la evolución de estas plantas hasta llegar a las plantas con semillas, que son las plantas gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Aquí nosotros observamos la clasificación de las plantas en sí. Las plantas se clasifican en las plantas sin flor ni semillas, que se las considera como esporas, y también las plantas espermafitas, ya que son las plantas pues que tienen flores, tienen semillas, tienen también tejidos conductuales y también tienen un sostén con raíz, tallo y hojas. Es decir, que las plantas espermafitas son plantas más estructuradas, ¿ya? Nosotros lo que vamos a conocer, y vuelvo y les repito, son las plantas sin semilla, ¿ya? Esas son lo que vamos a conocer, que son las de acá. Estas plantas sin semilla, o también conocidas
plantas con esporas, se clasifican en dos, en las plantas briófitos y pteridofitos, ¿ya? En los briófitos tenemos a los musgos y a los hepáticas, ¿ya? Estas plantas no tienen tejidos conductuales ni tampoco tienen un sostén, que es lo que vamos a ver más adelante. Tampoco tienen raíces, tallos ni hojas. Y en cuanto a las pteridofitas, estos de aquí son los que se conocen como los helechos. Estos tienen un tejido conductor y también tienen un sostén. Estas plantas de aquí sí tienen una raíz, un tallo y hojas, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la clasificación de las plantas espermafitas, estas se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son aquellas plantas que tienen la semilla desnuda, ¿ya? No dan frutos. Por ejemplo, aquí tenemos el pino y el abeto y un sinnúmero más de plantas. En cuanto a las plantas angiospermas, son plantas que tienen la semilla cubierta del fruto, ¿ya? Es decir, que son las que contienen frutos, como por ejemplo la planta de tomate, el árbol de mango, que tienen la semilla por dentro, ¿ya? Ahora sí vamos a continuar con nuestro tema, que es lo que les mencionaba, la clasificación de las plantas sin semillas, que fue lo que vimos, que son las briófitas y las pteridofitas, ¿ya? Que las había explicado, que las briófitas pues se clasifican en musgos y hepáticas. Y en cambio las pteridofitas son los helechos, la cola de caballo o los equisetos, también los licopodios, las hepáticas estas no son, se me han ido de más. Ahora sí vamos a entrar al tema de lo que es las plantas no vasculares, las plantas briófitas. ¿Ya? ¿Qué son estas plantas? Estas plantas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, es decir, que no tienen raíz, que no tienen flores, que no tienen tallo y que no tienen hojas. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o en lugares acuáticos. Se reproducen por esporas y fueron los primeros vegetales que en el Paleozoico aseguraron el paso a la vida terrestre. Es decir, que estas han sido las primeras células vivas que habitaron nuestro planeta Tierra. Tanto las briófitas como las plantas vasculares sin semillas se reproducen por medio de esporas, que son células reproductoras a partir de las cuales nace un nuevo ser. Las esporas son muy parecidas al polvo en cuanto a su tamaño y en cuanto también a su ligereza, y se dispersan mediante el agua o el viento desde la planta madre hasta el lugar donde se desarrolla la nueva planta. Entre las plantas sin semillas se encuentran las briófitas, las pteridofitas, que es lo que vamos a ver ahora. Entramos con las plantas pues no vasculares, ¿ya? Vamos a ver las plantas no vasculares. Bueno, como ya les había dicho, estas plantas fueron las primeras que poblaron los hábitats terrestres y actualmente son las plantas más sencillas que existen, ya que como les mencioné, son las que carecen de tejidos especializados y presentan estructuras similares, o sea, no tienen una raíz verdadera, o sea, en caso de, que es lo que voy a explicar, en caso de estos de aquí, que son los musgos, estos no tienen una raíz verdadera, a diferencia de los helechos, que lo vamos a conocer. Ya, por esa razón, por tener parecidos a unas raíces artificiales, estas plantas entran en el grupo de las no vasculares. ¿Ya? En este grupo, pues, de las no vasculares se encuentran principalmente los musgos y las plantas hepáticas. Vamos a conocer los musgos. Los musgos son plantas muy pequeñas que crecen sobre rocas,
crecen sobre los árboles, crecen en el agua y en diferentes hábitats. Estos musgos prefieren los climas muy húmedos o fríos, ¿ya? Bueno, estas plantas tienen un eje central a manera de tallo por el que salen las estructuras parecidas o minúsculas hojas y raíces. Forman densas colonias constituidas por varias plantas que crecen pegadas entre sí. El eje central del musgo brotan cápsulas que contienen a las esporas. En algunos tipos de musgos los sexos son separados, es decir, hay plantas masculinas y también hay plantas femeninas. Y en otros tipos los dos órganos se representan en la misma planta, ¿ya? En alguna ocasión ustedes se han de haber observado estos musgos. También algo muy importante de los musgos es recalcar que los musgos evitan la erosión del terreno en el que crecen, ¿ya? Luego tenemos las hepáticas, ¿ya? Estas, en cambio, tienen una forma aplanada, redondeada, como el de una lámina que se adhiere al suelo o que se pega al suelo. Se pega también a las rocas o a la corteza de los árboles. Viven también en lugares muy húmedos, cubriendo grandes extensiones. A diferencia de los musgos, estas plantas hepáticas no tienen un eje central a manera de tallo, pero sí tienen unas pequeñas estructuras como raíces que las fijan al sustrato. Es decir, también tienen unas raíces tipo artificiales muy pequeñas. Por esa razón, estas plantas, si nosotros las tenemos en casa, son muy fáciles de arrancar, porque pues no tienen raíces fuertes, más bien son como raíces artificiales. ¿Ya? En sí, pues estas plantas son más simples que los musgos, ¿ya? Ya que, como les mencioné, posee un aspecto laminar, ¿ya? Y en sí, pues viven en los bosques húmedos, igualmente que los musgos. Ahora sí vamos a conocer las plantas vasculares sin semilla, ¿ya? Este grupo de plantas apareció aproximadamente hace 400 millones de años, incluso aparecieron antes que aparecieran los dinosaurios que poblaron la Tierra. Y durante una época, estas fueron las plantas más abundantes sobre el planeta, ¿ya? Entonces aquí que las vamos a ver más adelante. Al igual que las briofitas, estas plantas carecen de flores y semillas, pero sí se diferencian de las briofitas porque estas plantas son un poco más completas, ya porque poseen pues un tejido especializado para transportar el agua y los nutrientes. ¿Cómo se transporta? Pues el agua y los nutrientes se transportan a través de la raíz hacia el tallo y hacia las hojas. Es decir, que estas plantas son más completas. ¿Por qué? Porque ya tienen las raíces, el tallo y las hojas. Ya, y también estas plantas tienen sustancias que se producen durante la fotosíntesis, es decir, que realizan pues su fotosíntesis, estas plantas, desde las hojas hacia el resto de la planta, o sea, desde aquí hacia todo se parte, que es decir que si realizan la fotosíntesis, estas plantas cumplen la función que cualquier otra planta, angiosperma o gimnosperma, tienen la capacidad de alimentarse a través de la luz del sol, ¿ya? Bueno, el tener estas plantas un tejido más especializado les da la categoría de pertenecer a las plantas vasculares sin semilla, ¿ya? Bueno, en esas aquí, en estas plantas, también pues de este grupo se destacan aquí los helechos, las colas de caballo y los licopodios. Son las plantas que pertenecen a las vasculares y es lo que vamos a conocer ahora. Los helechos, entramos primero con los helechos. Bueno, los helechos son plantas de formas y tamaños muy variados,
pero se los conoce porque sus hojas son llamadas frondas. Ya son bastante grandes y están generalmente divididas como si fueran plumas, como se observa aquí en la imagen. ¿Ya? Bueno, estas plantas, estos helechos, tienen un tallo subterráneo al que se lo conoce como rizoma, del que salen las raíces y las hojas. Así como les mencioné, pues se producen por esporas que las dispersa el viento. Las esporas se encuentran dentro de una cápsula llamada soros, que son lo que se observa aquí en la parte inferior de la hoja. ¿Ya? Bueno, estas plantas poseen una raíz que los fija en el suelo, como se observa, y que absorbe el agua y los nutrientes y presenta pues un tallo subterráneo, por lo que mencionamos. Dentro de las plantas sin semillas son el grupo de plantas más evolucionados, porque a diferencia de los musgos, estas plantas son como más avanzadas, que fue lo que les comenté, que ya son plantas más estructuradas. ¿Por qué? Porque tienen raíces, tallo y hojas, ¿ya? Y también pues realizan fotosíntesis, ¿ya? Igualmente son las plantas más abundantes del planeta, ya que se han registrado alrededor de 10.000 a 12.000 especies de estas plantas, especialmente en la zona ecuatorial y tropical. Viven en las tierras húmedas, en los bosques, viven en el campo abierto, viven también sobre árboles y sobre rocas. E incluso también estas plantas pueden vivir en los techos de nuestras casas, estas plantitas. En cuanto a las colas de caballo o también equisetos, ¿ya? Estas plantas, en cambio, son plantas de ribera que necesitan la proximidad del agua para prosperar. Es decir, que estas plantas necesitan estar cerca de un lugar húmedo, de un hábitat húmedo para poder vivir. Estas plantas las podemos encontrar con facilidad en los bosques, en las riberas, en riberas de río y en los lagos, junto a acequias y canales, también en pastizales y en el fondo de los barrancos y vaguadas umbrías, es decir, de zonas muy húmedas, ¿ya? Estas colas de caballo son pequeños arbustos que presentan pues un tallo recto, hueco, de color verde y con varios nudos, como observamos nosotros aquí en las imágenes, si se pueden dar cuenta. El tallo es muy áspero de esta plantita y el principal encargado pues de la fotosíntesis de la planta. En sí el tallo es el único que se encarga de la fotosíntesis de la planta. Las hojas de estas plantas son muy pequeñas con un aspecto escamoso y se ubican alrededor del tallo. Cuando están verdes también intervienen en la fotosíntesis, pero se secan muy rápidamente. Las esporas se producen en un abultamiento que crece en el extremo del tallo. De igual manera, estas plantas, cola de caballo, es también utilizada como una planta medicinal, como medicina natural, que sirve pues para tratar los problemas de los riñones y también para tratar los problemas que existen en el sistema urinario. Ya es una plantita medicinal. Por último tenemos los licopodios. ¿Ya? Bueno, estas plantitas suelen alcanzar 20 centímetros de altura y crecen en los montes, en los bosques, ¿ya? Y también no son verdaderos musgos, ya que tienen un tejido vascular. Si se dan cuenta, son también más avanzadas o mejor estructuradas que los musgos, ¿ya? Bueno, también son conocidas como pinillos, ¿ya? Son plantas muy antiguas y en la actualidad son las plantas menos abundantes que los helechos. Es decir, que existen menos cantidades de estas plantas que los helechos. Son pequeñas, con hojas minúsculas, parecidas a escamas.
Tienen también tallos subterráneos y ramas muy cortas. Estas plantitas, pues como los mencioné, se las suele encontrar en los bosques aferradas a las grietas de las rocas, perdón. Ahí es donde podemos encontrar este tipo de plantitas. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.